Buenas noches, ¿cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Conocía la rivalidad amistosa entre Modigliani, pintor judío italiano, con Pablo Picasso cuando vivían en París y su admiración por este al vestir. Les platicaré de ello mientras dibujo. Amedeo Modigliani, cuarto hijo en una familia judía sefardí. Su padre, Flaminio, un generoso prestamista, y su madre, la francesa Eugenia. Culta, políglota, maestra y progresista. Nació en Livorno, en la Toscana italiana, un 12 de julio de 1884, en ese multifacético, confrontante e incansable siglo XIX. Enfermizo, atractivo, apasionado, excesivo e intenso, el escultor, pintor y dibujante italiano sufrió constantemente de salud en las vías respiratorias desde su infancia, debatiéndose entre la enfermedad y la pobreza. Es en uno de esos episodios de cuando le expresa a su madre su deseo de convertirse en pintor. Visitaría Roma, Venecia, Capri y Nápoles. Fue llamado príncipe, ángel y pintor maldito, uno de los últimos representantes de la bohemia parisina, ese estilo de vida no convencional, libre, lleno de excesos de miembros de la comunidad artística del siglo XIX. Vivió una vida envuelta de escándalos, penuria y adicciones a drogas, sexo, alcohol, así como pleitos, creando una obra inclasificable en nuestros días, obteniendo el reconocimiento póstumo. Es en 1884 que su padre se declara en bancarrota. Al tiempo que la justicia interrumpe en la casa, Eugenia estaba embarazada de Amedeo. Como ironía, el futuro frágil artista ayudó a la débil economía familiar gracias a una vieja ley en Livorno, donde especificaba que todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables. Los esposos acumularon en esta todo lo que poseían, permitiendo instalarse en una casa sencilla y comenzar de nuevo. La palabra sefardí designaba a judíos que no eran de origen alemán, centroeuropeo o ruso durante el siglo XIX. Su padre Flaminio se traslada a otra ciudad probando suerte en la minería, mientras que Eugenia, apoyada por su padre y hermano, funda una escuela de lengua para señoritas, escribiendo a la par traducciones, artículos literarios y cuentos para periódicos. Con 14 años Dedo, como le llamaban, estudia pintura con Guglielmo Micheli, un discípulo de los pintores del movimiento artístico florentino, los Macchiaioli. Pretendían renovar la pintura nacional afirmando que la realidad plasmada era un contraste de manchas y claroscuro. Esta palabra en italiano significa mancha, manchitas o manchadores. Para ese entonces, enferma pausando sus estudios. Tras recuperarse, ingresa a la Escuela Libre del Desnudo en Florencia y continuar en el Instituto de las Artes de Venecia en 1903, donde conocería obra de Toulouse-Lautrec y otros maestros. Al impresionarse enormemente, pide a su madre que elimine toda su obra. Esta decisión se repetiría más tarde, destruyendo él mismo gran parte de su producción. Se traslada a París en 1906, instalándose en la comunidad artística Louvetou-Lavoie, frecuentando círculos artísticos y literarios, junto a otros artistas que redefinirían el arte del siglo XX: Diego Rivera, Toulouse-Lautrec, Break, Cézanne, Cocteau, el pintor japonés Fujita, Cézanne, el artista que más veneraba, Picasso, entre otros. Con este último tendría una relación legendaria de amistad y rivalidad, existiendo varias anécdotas entre estos dos artistas y otras envueltas en misterio convirtiéndose en leyenda. Picasso adquirió varias piezas del artista italiano, entre ellas Chica con cabello café, realizada en 1918 y actualmente propiedad del Museo Picasso en París. Se cuenta que cuando al pintor español no le quedaban lienzos disponibles, decidió usar uno de Modigliani comprado anteriormente. Pablo, quien con su ropa remendada y sus suéteres de pescador tenía la apariencia de un trabajador, decía que el italiano era el único tipo en París que sabía vestir, quizás en admiración del fiel vestuario de traje de pana del italiano. Quien no dudaba decir lo que pensaba, respondió a la forma de vestir de Pablo, que el talento artístico no era una excusa para no vestirse. Modigliani, quien medía 1,65, se recuerda altivo, mujeriego, violento, impulsivo, parrandero, seductor, explosivo, cautivador, orgulloso y pasional. Llevó una vida de excesos, escándalos y autodestrucción convertida en leyenda. Se dice que junto a su amigo el poeta Marc Jacob era aficionado al espiritismo y a la alquimia. Sus amigos le llamaban Modi,
como se pronuncia la palabra maldito en francés. Pese a estar rodeado de corrientes artísticas de vanguardia y grandes influencias, se aferró a producir lo que sentía y consideraba suyo, siendo fiel a su obra, creyendo en sí mismo, aislándose y produciendo en su corta vida pocas obras conocidas pero inclasificables en la actualidad por su originalidad. Durante sus primeros años en París vendió pocas obras a precios bajos, sobreviviendo del apoyo económico de su familia. Se decía en ocasiones cambiaba retratos por comida. Hoy sus piezas alcanzan precios estratosféricos. Pintaba principalmente retratos de sus amigos, mecenas y amantes, desnudando el alma según se decía. Era aficionado a la astenta, hachís, opio y heroína. Estos dos últimos eran vendidos para tratar la tuberculosis, enfermedad común en la época transmitida por aire, donde la edad del hombre promedio era de 40 años, y de los cuales se hizo adicto a una edad temprana tras sus constantes problemas de salud. Hablaré de esta enfermedad y su relación con el arte en otro video. En aquella época, la bebida alcohólica abstenta o ajenjo era muy popular en París entre los artistas y escritores a finales del siglo XIX y principios del XX. Había la creencia que inducía la inspiración artística, conociéndose como el hada verde o diablo verde. Termina prohibiéndose en 1915, creyendo generaba alucinaciones o demencia. Entre los artistas que la consumían se cuentan los pintores Van Gogh, Manet, Picasso, Degas y los escritores Hemingway, Pessoa, Baudelaire y Rimbaud. Gran parte del velo que cubre la fascinación y admiración de la fatalidad y genialidad en la vida de los artistas de esa época se debe a la novela Escenas de la vida bohemia, del escritor y poeta francés Henri Mugger, publicada en 1848. Esta novela inspiró principalmente el teatro musical de finales de siglo, la famosa ópera La Bohemia, con música de Giacomo Puccini, una de las más destacadas y la cuarta más representada en todo el mundo, retratando a jóvenes bohemios en el parisino barrio latino de la década de 1840. En 1909 conoce al escultor romano Brancusi, impresionándose por su trabajo e iniciándose en la escultura. Se inspira en los kuroi, esculturas griegas arcaicas de jóvenes atletas desnudos, así como las máscaras africanas alargadas. Estas últimas fueron igualmente inspiración a Picasso. Tallar sus esculturas en piedra caliza terminan por agravar aún más la frágil salud del artista, dejando atrás esta técnica. Una de las leyendas, como escultor, narra cuando arrojó furiosamente sus esculturas al río Arno, sin importarle haber trabajado toda la noche, yéndose de fiesta después. Otra más asegura que extraía las piedras de piedra caliza de una construcción cercana. Comienza a ser presente en exposiciones como el Salón de los Independientes en 1908. Ya para 1913 se le reconocía su talento en el uso de la acuarela, el dibujo. Comenzaba a ser respetado, pero no obtenía grandes ganancias. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, intenta alistarse, pero su mala salud se lo impide. Esta regla del destino le permite continuar creando, algo similar a lo sucedido a Chaplin, donde hablé de él en un video anterior en mi canal. Durante ese tiempo realiza diferentes retratos, como el de su poeta y amigo polaco Leopold Swarovski, quien se convertiría desde 1917 en representante amigo y quien siempre creería en él. Los últimos 5 años de su vida fueron los más productivos, realizando su obra más significativa, formada principalmente por retratos y sensuales desnudos femeninos. Su forma alargada evidencia su gusto por el manierismo, corriente artística del siglo XVI, donde se representaban personajes con extremidades alargadas. Modigliani decía que pintar a una mujer era poseerla. En 1916 se expone en el Salle d'Antin en París, causando revuelo. Solo opacado por la pieza de Picasso, Las señoritas de Aviñón, cuadro considerado el inicio del cubismo. Para ese entonces se expone internacionalmente. Entre otras de las ingeniosas frases que se dijeron, se cuenta cuando le dijo a Pablo en relación al cubismo: «El futuro del arte se encuentra en la cara de una mujer, Picasso. ¿Cómo se hace el amor con un cubo?». En 1917, tras tormentosas y fugaces relaciones, conoce a su gran musa, modelo y última compañera, una joven tímida pelirroja de familia aristocrática y católica, Jeanne Yves, pintora de 19 años, conocida como Coco, con quien comienza una relación convirtiéndose en madre de su única hija reconocida. Su salud empeora, agravándose su dependencia a las drogas y alcohol.
Ese mismo año de 1917 se realiza su primera, única y última exposición individual en la Galería de Père de Weil y fue clausurada por la policía clasificando de inmorales y escandalosos los desnudos que se mostraban en la sala, especialmente el exhibido en el escaparato que mostraba vello púbico. Para 1918, finales de la Primera Guerra Mundial, la pareja se traslada a Niza, donde Modigliani realiza los pocos paisajes que se conocen, deteriorándose aún más rápidamente su salud. Ahí nace su hija. Regresan a París, falleciendo muchos artistas en el frente durante la guerra. Tras penurias económicas y vicios y un largo camino de autodestrucción consumido por la enfermedad, fue durante una semana de soledad donde la pareja permanecía en su estudio sin alimentos y sin solicitar ayuda a nadie, cuando son descubiertos, se dice por el pintor Zárate, quien preocupado por su larga ausencia, entra al cuartucho donde sobrevivían, encontrando al pintor agonizando y a ella en estado avanzado de desnutrición. Finalmente, Modigliani muere el 24 de enero de 1920, tuberculoso, en el Hospital de la Caridad de París. Los más importantes artistas lo acompañan al cementerio de Père Lachaise en un funeral de gran magnitud e impresionante. Irónicamente, ese mismo día, la Galería du Vanvay exhibe 20 pinturas suyas con gran éxito. A los 2 días, Jeanne, embarazada de 8 o 9 meses, se suicida lanzándose desde la ventana del cuarto piso donde residían sus padres. Rechazado su cuerpo por su madre, los amigos del pintor cuidan de ella mientras se decidía dónde llevar sus restos al no ser aceptados por su familia. Tras ser traída y llevada, es finalmente enterrada discretamente por su familia, rechazando colocarla al lado del artista. Solo cambiando de parecer alrededor de una década después, se dice, gracias al hermano de Modigliani, Emmanuel. Sobre su obra, uno de sus cuadros fue vendido por la casa de subastas de arte Christie en Londres por más de $170 millones en el año 2015. Su hija fue criada por la familia Modigliani y posteriormente adoptada por su tía Margarita, escribiendo la biografía Modigliani, El hombre y el mito, publicado en 1958. Fallece en 1984 enterrada en el mismo cementerio que sus padres. Antes de conocer a Jeanne, Modigliani tuvo un hijo que nunca reconoció, nacido en 1917. Fue dado en adopción convirtiéndose posteriormente en sacerdote, consciente de la identidad de su padre biológico. Gérard falleció en el año 2004. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.